Otra de las situaciones especiales que vamos a considerar es qué sucede en la mujer en la instancia de embarazo. Es uno de los problemas que con más frecuencia se presentan en la gestación. Alrededor de un 8% de todos los embarazos cursa con presión arterial, pero hay situaciones distintas. Hay mujeres que tienen hipertensión inducida por el embarazo, es decir, no eran previamente hipertensas. A veces pueden llegar a cuadros de preeclampsia o eclampsia como complicaciones muy severas, en tanto que en otros casos simplemente era una mujer hipertensa que quedó embarazada y en ese caso, si bien es muy importante su control, no adquiere la misma jerarquía que aquella mujer no hipertensa que desarrolla hipertensión en el embarazo. De todos modos, cifras elevadas de presión arterial en esta etapa gestacional incrementan la morbimortalidad tanto materna como fetal. En la hipertensión inducida por el embarazo, obviamente se detectan cifras anormales de presión arterial. Normalmente estas cifras son moderadas, son tardías en el desarrollo del embarazo. Habitualmente no hay compromiso renal o de otros sistemas y lo característico es que requiere un control estricto, pero en general se resuelve en el primer trimestre posterior al trabajo al parto, ¿no es cierto? Sin embargo, en algunas situaciones, esta presión inducida por el embarazo puede generar una complicación muy severa, que es la preeclampsia o aún la eclampsia. La preeclampsia es una situación en la que una persona embarazada, una mujer, desarrolla hipertensión arterial, habitualmente en la semana 20 de gestación en adelante, y a veces inclusive se puede dar en la etapa del posparto sin que haya habido presión previa en el embarazo. Esta situación debe ser vigilada siempre por el obstetra o por el médico por quien controle a la persona, porque esta presión arterial puede aparecer en esta instancia luego aún del parto, pero en general se resuelve en pocas horas posteriormente. ¿Qué tiene de particular esta preeclampsia? Normalmente hay una proteinuria importante, o sea, pérdida de proteínas por orina, que supera los 300 miligramos en las 24 horas. Puede haber oliguria, o sea, escasa cantidad de emisión de orina. Puede alterarse un marcador como es la creatinina. Suele haber cefalea. Puede haber compromiso neurológico, trastornos visuales, dolor abdominal. Cuando el cuadro es mucho más grave aún, se agrega un aumento de enzimas hepáticas por compromiso de este órgano, puede haber alteraciones de las plaquetas, aumenta la enzima LDH y en los casos más graves puede haber hemorragia, o sea, destrucción de glóbulos rojos y coagulación intravascular diseminada que usualmente es mortal. Este cuadro puede darse en alrededor del 10% de las primigestas de aquellas mujeres que tienen por primera vez hipertensión, en la primera gestación tienen hipertensión arterial, y se da hasta en un 25% cuando ya ha habido presión arterial previamente. El obstetra controla estrictamente la evolución de la presión arterial en el embarazo porque este cuadro merece medicación precoz y hay que tener en cuenta que en muchas situaciones hay factores de riesgo que facilitan la aparición de este cuadro. Este cuadro puede darse con cierta frecuencia en el primer embarazo en la mujer. Habitualmente se da en mujeres jovencitas, menores de 18 años, pero también en mayores de 35, es decir, las que están en etapas precoces o en un periodo más avanzado de edad suelen tener o pueden tener este cuadro. Normalmente muchísimas de ellas han tenido previamente hipertensión arterial o aún preeclampsia en un embarazo anterior. Pueden ser pacientes renales, diabéticas, con trastornos antifosfolipídicos, etc. Y hay una mayor prevalencia de esta patología en gente de raza negra que no es habitual en nuestro medio, ¿no es cierto? Se ha visto también una mayor prevalencia cuando hay embarazo de mellizos o cuando hay historia familiar de eclampsia o de preeclampsia en las generaciones previas. La eclampsia y la preeclampsia, se divide en moderada o severa en razón de una serie de criterios. Se considera la preeclampsia moderada cuando las cifras de presión arterial sistólica no exceden los 140, en algunos casos los 160 milímetros de mercurio. Si las cifras ya son mayores a 160, estamos en presencia de una hipertensión muy severa. Para la diastólica, de 90 a 110 es moderada, cuando pasa a 110 es severa.
pero en todos los casos estas cifras son sumamente elevadas para la mujer embarazada. Las proteínas urinarias, el punto de corte son 5 gramos en 24 horas por debajo o por encima para las formas moderadas o severas, y lo característico es que, en cuanto al volumen urinario, normalmente en las formas moderadas hay más de 500 mililitros día de orina, en tanto que este valor cae a debajo de esa cifra en la mujer que tiene formas severas de hipertensión. Habitualmente en las formas moderadas no hay cefaleas, que sí aparecen en las formas severas, y lo mismo con los disturbios visuales o el dolor epigástrico, que no están presentes en las formas moderadas, pero sí lo están en las formas severas. Uno debería decir que este tipo de situaciones habitualmente no existen en la práctica cuando la mujer controla su embarazo en la forma habitual, con los controles inducidos o indicados por el obstetra, en tanto que esto sucede habitualmente cuando hay muy mal control, desidia o falta de cultura o de conocimiento por parte de las madres, que en muchos casos llegan a esta instancia sin haber tenido ningún control previamente. En realidad no sabemos a ciencia cierta por qué se produce la preeclampsia, pero se citan factores inmunológicos, hay factores genéticos, hay una isquemia placentaria que sí es demostrable, con disfunción endotelial, vasoespasmo de las arterias espiraladas, una respuesta exagerada a hormonas vasoactivas, etc. Lo cierto es que la mujer que no controla adecuadamente su embarazo puede llegar a tener este tipo muy severo de complicación, que en muchos casos llega a dar severísimas complicaciones. Y las complicaciones son un incremento de la actividad uterina, una hipersensibilidad a la oxitocina, la posibilidad de un parto prematuro, la disminución del flujo útero-placentario y eventualmente complicaciones obstétricas muy severas que pueden en algunos casos, si es que llega a la etapa de eclampsia de las convulsiones, a terminar con la vida fetal, ¿no es cierto? En otros casos, además de la muerte materno-fetal, puede aparecer también edema laríngeo, obstrucciones de las vías aéreas, hipertensión severísima, edema pulmonar, daño hepático, dolor abdominal, complicaciones renales, etc. En otras palabras, cuando uno se enfrenta a una mujer embarazada, debe controlar la presión arterial, y si estas cifras exceden los valores que consideramos normales, rápidamente debe ser derivada a un centro de atención especializada. En el caso de la hipertensión crónica, es una mujer que tiene cifras de 140 o 90 de mínima o mayores en más de 2 controles. Se da habitualmente antes de las 20 semanas de gestación o bien es persistente luego de 12 semanas después del parto. Pero si la presión es mayor de 150, 100 o de 180, 110, hay que considerar precozmente un tratamiento farmacológico. En pocas palabras, la hipertensión es siempre una complicación muy severa del embarazo y no debe bajo ningún momento ser soslayada. Hay fármacos enormemente seguros en los que hay muchísima experiencia, algunos de ellos muy viejos ya, que garantizan que la madre pueda llevar adelante su embarazo a condición de que cumpla las indicaciones de la prescripción de la restricción de sal, el consumo de fármacos, etc.